estamos tratando de recuperar a todos los que quieran sumarse a la Sartelli por el mango. Nos escriben al 4094-7100, levantan la mano y dicen: yo quiero ser parte de la Sartelli por el mango, vuélvanme a poner en la lista. Sale él, nuestro gurú, el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien, por suerte. ¿Vos cómo andás? Acá con una lumbalgia en marcha, pero digamos, sobrellevando las situaciones propias de la edad. Pero si vos sos un tipo joven. Sí, bueno, pero viste que la edad se mide en intensidad también, ¿no? Entonces, sos tremendo. Uno que ha vivido los cascotazos mucho tiempo ya, digamos, está un poco gastado. Pero bueno, acá estamos. Bueno. Intentaremos sacar algo provechoso de esto. Señor Eduardo Sartelli, pasaron las PASO, no podemos decir sin pena ni gloria, dieron vuelta a todo y ahora tenemos que reconstruir. ¿Qué salida le damos a esta crisis? No, primero, lo que está claro es que yo recuerdo haber hablado de esto ya en la columna. Las PASO efectivamente alteraron radicalmente el escenario porque anticiparon lo que uno esperaba recién para octubre. Y sobre todo, si ganaba Fernández, a lo sumo para diciembre o marzo. Es decir, las PASO actuaron como una especie de catalizador de la crisis política nacional. En la medida en que no solo se transformaron en la, digamos, primera vuelta, sino que virtualmente colocaron un ganador en la primera vuelta. Por eso recuerdo haber señalado que Fernández ganó en la vuelta previa, como se hace en las carreras de autos. Sí. Salió a calentar gomas y ya ahí al toque, digamos, prácticamente se quedó con la banda. Una de las cosas que señalábamos era que Fernández estaba entre Better Call Saul y el teorema de Baglini, ¿no? Recuerdo a los oyentes la serie que sale como una especie de serie paralela de Breaking Bad, aprovechando que se acaba de anunciar la película que le da continuidad a la serie, ¿no? En esta serie paralela que sigue la vida de Saul Goodman, ¿no? En esta serie paralela, entonces vemos cómo el abogado de la serie de Breaking Bad se va a transformar en un hombre malo. Recordemos que para Breaking Bad la clave, repitiendo una tendencia muy fuerte en el cine norteamericano, es cómo un hombre bueno se hace malo, ¿no? Al estilo de Un día de furia. Como yo, que soy un hombre bueno, trabajo, pago mis impuestos, cumplo con mi país, soy tratado de esta manera y por lo tanto me pongo loco, ¿no? De ahí Breaking Bad. Bueno, en Better Call Saul, ¿no? Vemos a un personaje, el abogado, que se va a transformar en un hombre malo porque el mundo de su profesión y el mundo lo trata mal. Es un buen tipo, es un tipo honesto, y bueno, vive lo que es ser abogado en Estados Unidos. Y se va transformando en ese abogado oportunista que busca el negocio, etcétera, etcétera, que vemos en la serie Breaking Bad. Pero yo hacía alusión ahí no tanto a Saul Goodman, este personaje de Better Call Saul, sino a Saúl Menem, ¿no? Fernández está tentado de llamar a Saúl Menem, ¿no? De Better Call Saul Menem. ¿Por qué? Y porque de hecho ya ha empezado a correr la especie de que Fernández encarna un neomenemismo, algo que él ya adelantó al otro día más o menos de las elecciones, de que él estaba intentando fundar un peronismo liberal, ¿no? Bueno, eso es el menemismo, ¿no? Un peronismo liberal. No extraña esto, porque, bueno, él efectivamente, en su vasta trayectoria de zigzags, ha andado siempre más por el lado derecho que por el lado izquierdo.
Y recordemos que no solamente él es, digamos, el devoto de el nunca suficientemente bien ponderado Carlos Saúl, sino también la propia Cristina, ¿no? Eran todos menemistas en la década del 90. Menos mal que lo dijiste vos, porque después si lo digo yo me pegan. Y pues eran todos menemistas. O sea, Cristina pagó Pero escuchame, Macri también. Lógico, Macri también, eran todos menemistas. Macri, el único tino que tuvo en su vida política fue, digamos, tratar de construir una vía propia, porque Macri era uno de los tentados por Menem y él le dijo que no. En la época en que Menem, digamos, transformó en políticos a Palito Ortega, a Scioli, son todos hijos del gran Carlos Saúl, ¿no? Que como buen turco tiene una familia extensa, efectivamente. De ahí vienen todos. Ahora se horrorizan, pero bueno, ahora que hay que calmar a los mercados, Alberto está ensayando el Better Call Saul, es decir, vamos a llamar a Saúl Menem. ¿Y qué hizo Carlos Saúl Menem? Y le prendió fuego a todo. Bueno, eso pareció que iba a ser la estrategia inicial, ¿no? Esas declaraciones de el dólar a 60 está bien, algo vamos a tener que hacer, bueno, todo eso andaba, digamos, dando vuelta en torno a la estrategia con la que Menem le serruchó el piso a Alfonsín y lo obligó a irse antes de tiempo, amén de desencadenar una crisis económica enorme que le permitió a él llegar en una situación en la cual, digamos, buena parte del trabajo sucio ya estaba hecho. La convertibilidad va a ser el resultado de un ajuste previo. Mucha gente cree que la convertibilidad es lo que crea la estabilidad de precios durante la década de los 90. En realidad, la convertibilidad es la paz después de la guerra. La guerra vino entre finales del gobierno de Alfonsín, la caída del Plan Primavera y la primera hiperinflación de Menem. Bueno, hace algunos días lo charlábamos, hoy es tapa de La Nación, ¿no? Pero José Castillo lo comentaba acá en la columna, decía, y un poco lo ironizábamos, si el primero que se ponga el saco en la gestión de Alberto va a ser Herman o Remes Lenikov. Yo creo muy probablemente que vamos directamente a Herman González, pero la cuestión ahí es muy prístina. Y este ajuste tiene que hacerse antes de que asuma Alberto. ¿Cuál es el problema para que Alberto pareciera haberle dado una pausa al Better Call Saul? Pareciera que no está dispuesto a avanzar en esa línea. Bueno, la causa muy probable es que, como todos sabemos, el ajuste presupone una gran crisis en la cual los salarios indudablemente pierden poder adquisitivo, hay desocupación, pero también sucede que buena parte de la burguesía, sobre todo la burguesía que suele refugiarse en el peronismo, la burguesía pequeña y mediana, en esas crisis tiende a desaparecer. Y ojo que esta fracción burguesa, que en el ajuste que hace la realidad tiende a desaparecer, es la que puede estar poniéndole un límite a la estrategia inicial de vamos a desencadenar el ajuste ya y que se lo coma Mauricio. ¿Por qué? Porque buena parte de esa pequeña y mediana burguesía que está detrás del peronismo casi siempre, teme a la crisis tanto o más que la clase obrera. No está con el ánimo de desencadenarlo que de esa manera limpiamos, no, porque buena parte de la limpieza la va a pagar ella. Es decir, hay una especie de voto licuadora vergonzante. Es decir, guarda que esto no explote porque si no nos vamos todos al abismo. Por eso da la impresión de que Alberto ha empezado a jugar más hacia el teorema de Baglini, es decir, a tratar de calmar la situación. Entre otras cosas porque ¿cuál es el problema que se enfrenta Alberto a la hora de desencadenemos la crisis y ya? Que buena parte de los que después van a tener que sostenerlo, es decir, los que tienen que prestarle plata, son los que perderían mucha plata si el tema Lelix y compañía se va al quinto infierno. Es decir,
Guarda que la llamada confianza de los mercados significa no me hagas perder plata ahora porque mañana no vas a tener nada. Es decir, no es tan sencillo como que Alberto sale, habla, se va todo, ya sabes a dónde, y entonces después asume. Es decir, hay un punto en el cual él ya tiene que estar actuando como presidente. De ahí que Nielsen y Álvarez Agis andan por medio mundo aclarándole a todos, no vamos a hacer cualquier locura. Algo de eso está detrás de la relativa calma que ha sobrevenido con el dólar a 60 pesos, el dólar a 60 pesos. Es decir, pareciera haber encontrado una situación de equilibrio. Equilibrio momentáneo, quiero decir, y no es un equilibrio que tenga que ver con el valor real del dólar o cosas por el estilo, sino que es un equilibrio que tiene que ver con la situación política. La marcha de ayer le ha venido a poner más presión y sobre todo le ha dado más aire a la fracción del gobierno que está dispuesta a resistir hasta el final. Es decir, está dispuesta a yo hasta octubre llego, antes no me voy. ¿Y eso qué significa? Lo que dijo la Cunza es bastante ridículo, o es tonto, o no es inteligente, tener los dólares en el Banco Central y dejar que el precio del dólar suba como barrilete. Es decir, el gobierno está lanzado a que vamos a mejorar las condiciones para la elección de octubre. De ahí las medidas que tomó que el propio Fernández criticó. Es increíble. Mira, hace un ratito hablábamos con un compañero de una radio de Chubut que me decía Arcioni, que fue ese gobernador que sucedió a Das Neves y electo, venía con grandes problemas económicos en la provincia sin pagar los sueldos. Pagó los sueldos para ir a elecciones y ganó. Y un poco la situación es, Macri quiso contener esto y perdió las elecciones. Y ahora salió, de alguna manera, a pagar los sueldos. Con medidas tarde, con medidas digamos, todas las discusiones del caso. Pero la operatoria es esta. Digo, tratar de decir, bueno, muchachos, si ustedes lo que quieren es plata en los bolsillos, toma, te tiro plata en los bolsillos de otra cosa. Y después en algún momento nos vamos a tener que agarrar la cabeza. Es en definitiva esto. Sí, de eso no hay duda, porque esto se cuenta día a día. Y hay un punto en el cual la imagen, la perspectiva de Fernández se achica en la medida en que él se transforma en candidato del ajuste, y la de Macri se agranda a medida que muestra capacidad para responder cuando la gente se enoja. Obviamente todo esto le va a dar la posibilidad cierta al gobierno. Es muy difícil, porque en realidad todo se juega en la primera, es decir, vamos a octubre y ahí se juega todo. Sí. Y el principal problema es que Mauricio necesita no solamente mejorar su propia performance, lo cual es muy probable, porque recordemos que el voto macrista no fue tan bajo como el voto a Macri, sino que el problema que tiene es que necesita que haya gente que deje de votar a Fernández, lo cual es más complicado. Sí. Entonces, lo que es interesante de esto es que empiezan a alinearse los patos en el sentido de una crisis política muy grande que empieza a atravesar al propio kirchnerismo, mejor dicho, la propia coalición de Frente para Todos. ¿Por qué? Porque como decía la Nata anoche, ahí están los que quieren la devaluación y los que no la quieren, los que quieren la reforma jubilatoria y los que no la quieren. Está, digamos, todo el mundo ahí adentro. Como un gran frente opositor. Están los del pañuelo verde y el pañuelo celeste. Están todos. Los que están a favor y los que están en contra de cualquier cosa. Y el problema es que eso va a empezar a dirimirse en los próximos meses. Es decir, las tensiones internas del frente van a ir creciendo a la medida que haya que repartir cargos, ir acercándose a o enfrentar las contradicciones de una campaña en la cual el candidato se la pasa criticando y reivindicando a su propia vicepresidenta. Es más, comete el furcio de colocarse él como vicepresidente. Es decir, estamos en medio de una crisis política que han desencadenado las PASO y que aparentemente ha entrado en una especie de calma,
pero es más o menos algo así como la calma del ojo del huracán, ¿no? Cuando pasa un huracán, normalmente ahí pasa la pared del huracán, después viene el ojo del huracán, una zona de calma porque ahí no sopla el viento y después vuelve otra vez con tanto más fuerza como antes. Bueno, me parece que estamos en esa calma. El problema que yo quería enfocar hoy es precisamente este. Está muy claro y va quedando cada vez más claro, y eso vamos a ver si se manifiesta como una caída de Fernández en los votos que le permite llegar a Mauricio a la segunda vuelta, o como un crecimiento del voto en blanco. Está muy claro que lo que los candidatos proponen no tiene la más mínima diferencia unos con otros. Simplemente es, como vos señalabas recién, una cuestión de timing. ¿Cuándo ajusto y cuándo tiro unos mangos? Eso es todo. Lo que significa que lo que se espera a la población argentina es un cambio puramente cosmético que tiene más consecuencias en el campo judicial para la clase política, es decir, quién va preso, quién sale de la cárcel, qué causas se activan y qué causas no se activan, que acerca de cómo se va a resolver la crisis que tenemos en cierne. Por eso me parece importante remarcar algo que hemos dicho muchas veces, pero que no parece entenderse, entre otras cosas porque, como hablábamos la vez pasada, la izquierda vernácula tiende a transformar al socialismo en algo místico o directamente pedestre. Es decir, si uno escucha y ve a los partidos de izquierda, normalmente ser de izquierda es andar por la calle digamos, quemando goma y pidiendo planes, o haciendo huelga y pidiendo aumento de sueldo. Más allá de eso pareciera no haber nada. Es decir, el socialismo se limita a ser como hemos dicho acá, una forma de negación de lo que está, pero no una construcción positiva. ¿Cómo fueron los números de esa izquierda socialista? Y mira, si vos pensás... Porque Castañera se quedó afuera. Se quedó afuera, pero ojo que Castañeda se quedó afuera, pero festeja. ¿Cómo festeja? Y sí, festeja porque pasó de 100.000 votos. La llamaron de Hollywood, pero la llamaron de Hollywood. Y mirá, si vos calculás que para gente que festeja de 100 a 170.000, o sea, de 0.50 a 0.70, vos te das cuenta qué partido se está jugando esa gente. No se está jugando el partido de la política nacional. Está jugando el partido de la interna chiquita de la izquierda argentina. Insisto, la izquierda argentina, lo hemos dicho muchas veces, no sale del error estadístico. Acordate que cuando hablábamos antes de las elecciones, vos me señalabas que había encuestas que le daban muy bien a la izquierda o cierta cifra interesante, 4 o 5%, una cosa así. Y te dije, guarda que cuando estamos hablando de estadísticas que hablan sobre guarismo que corresponden al error estadístico, eso puede ser más o normalmente menos, porque aparece uno que vota por Castañeira en una encuesta de 1000 tipos y ya te da un porcentaje enorme. Entonces, la realidad es esa, la realidad es que el FIT ha hecho, toda la izquierda ha hecho su peor elección probablemente en los últimos, exagerando, por lo menos los últimos 20 años. Y sumada toda junta, no le gana el voto en blanco. Estoy repasando algunos números, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es impresionante porque Gómez Centurión y Esper terminaron haciendo mejor campaña, por ejemplo, que Zamora, que es un hombre que en la ciudad de Buenos Aires tiene debacle de Zamora es enorme. Tiene un atractivo impresionante. Claro, pero vos fíjate que el caso de Zamora es un caso, ya lo hemos hablado varias veces, es un caso interesante por lo destructivo. O sea, Zamora no construye nada, no construye un partido, no construye una organización, juega con aparecer al último momento y decir otra pavada. Así saca más votos que buena parte de los partidos de izquierda, porque vos calculás que todo el FIT sacó 2,80. 2,80 dividido 7, que son la cantidad de partidos que forman el FIT, te da 0,40 por cada uno. Eso nos lleva más o menos a los guarismos de la izquierda, que los partidos de izquierda sacaban en la década del 90, cuando la izquierda era virtualmente inexistente. Entonces,
Estamos hablando de una debacle muy profunda, muy profunda. Ya te digo, en una debacle en la que solo festejan aquellos que están que viven en otro mundo y que son los brillantes, tipo Castañer y compañía, porque sacaron 3 votos más. Entonces, lo que uno es evidente que lo que uno no entiende, o lo que uno, digamos, de alguna manera intenta entender y no tiene mucho éxito, es por qué no se comprende que no podés hablarle a la gente de socialismo y una alternativa socialista si vos simplemente le decís que el socialismo es quemar gomas y pedir planes o conseguir aumento de sueldo, lo cual está muy bien, pero eso no es una perspectiva para el desarrollo de una sociedad. Eso es, en todo caso, la lucha inmediata por necesidades inmediatas. Vos no vas a una elección general a votar esas cosas. Esas cosas las haces por necesidad, pero no vas a una elección a votar esas cosas. Vas a una elección a votar un programa de reconstrucción de la sociedad en la que estás. Frente a eso, ¿qué propone el grueso de la izquierda? Una cuestión mítica. Vendrá la revolución socialista mundial, porque el socialismo en un solo país no se puede hacer, y cuando llegue la revolución socialista mundial vamos a ser todos felices. Está claro que aquel que está pensando en un plazo relativamente más corto y en una perspectiva un poco más específica, no ve allí una salida, incluso aunque te tenga simpatía. Dicho de otra manera, la izquierda no tiene un programa para sacar a la Argentina de esta crisis. Y me parece importante que empecemos a hablar de eso, porque si no, ¿cuál es la forma más fácil de sacar a la izquierda del campo? El socialismo es muy lindo, lástima que falta tanto. Y la pregunta es, ¿falta tanto? ¿Es algo tan pedestre que no da lugar a un programa general, estilo de la lucha de todos los días, de andar por la calle y tirar piedra? ¿Es algo tan místico que va a suceder algún día sin que nos demos cuenta porque es algo así como la segunda venida de Cristo? ¿O es en realidad la posibilidad de plantearle a la sociedad argentina un plan de desarrollo real que la burguesía no puede hacer? Que la burguesía argentina no puede realizar porque significaría su propia apropiación. Me parece que habría que empezar a agitar esta idea de que el socialismo es una solución real a los problemas reales. Es la solución más real a los problemas reales. Lo hemos hablado muchas veces aquí. El problema, los que sobran acá, los verdaderos choriplaneros, son los propios empresarios argentinos. Cuando digo Argentina me refiero a los que operan acá, sean locales o extranjeros. Y esa gente sobrevive pura y exclusivamente a la fuerza de subsidios parasitando la renta agraria a través de mecanismos del Estado. Esa renta agraria se divide, se fragmenta en un montón de parásitos. ¿Esos parásitos quiénes son? Son todas las pymes, son todas las grandes empresas en la Argentina que afuera son pymes, es decir, una gran empresa argentina afuera es una pyme, a los que darles esos subsidios es lo mismo que tirar la plata al agua. ¿Por qué? Porque con eso no consiguen aumentar la productividad del trabajo y salir al mercado mundial y venderle algo a alguien. Es decir, si vos no podés hacer eso, sencillamente vos no existís. Conclusión. Un programa socialista debiera empezar por una propuesta de reconstrucción de toda la industria argentina en pocas ramas, en las ramas más eficientes, en las cuales se paguen los mejores salarios y se pueda alcanzar una escala mundial, lo que presupone la expropiación de la masa de la burguesía argentina. Y entonces podríamos elegir una Argentina al estilo de la vieja política de campeones que alguna vez hablamos, sí. Elegir los campeones de la Argentina socialista y a esos campeones ponerles todos los recursos disponibles. Y a los otros, lo lamento. Es decir, se acabó el regalo a una burguesía parásita. Obviamente eso significa una transformación general de la Argentina, pero esa es la base del socialismo argentino. Si nosotros empezamos a discutir esos problemas, por ejemplo, ¿qué Argentina quiero? Yo quiero una Argentina que se ubique, como lo hemos dicho aquí, en la tecnología de Corea del Sur, que domine ramas como la computación, como los celulares,
como las telecomunicaciones en general, como la tecnología satelital. La Argentina tiene esos recursos. Bueno, hay que expropiar a todos los parásitos a los que le regalamos la plata y poner los recursos ahí. Y esos recursos van a servir para que la Argentina adquiera una plataforma sobre la cual sostener la vida a un nivel mayor. Un plan de trabajo, un plan económico sobre esta base que permite salir a batallar y a discutir cosas concretas. Es decir, a discutir realmente qué Argentina querés. Obviamente, en la tradición de izquierda esto no es discutible, porque se supone que no se puede hacer el socialismo en un solo país, se supone que un montón de tonterías atadas a ideas que son más un obstáculo para pensar la política que para proponer un plan de acción. Entonces, en esta crisis, yo creo que la izquierda tendría que salir a agitar un programa de este tipo. ¿Para mostrar qué? Para mostrar que es posible construir un país diferente y que es posible construir un país diferente sobre otras bases sociales. Es más, que es necesario otras bases sociales para que ese país sea posible y que todo lo que estamos viendo es más de lo mismo. Fernández va a conseguir, o va a tener que hacer, el ajuste. Es decir, nos va a tener que empobrecer a todos en esta larga escalerita marcha hacia el fondo, para que los argentinos, adquiramos una especie de nueva chance de vivir en la miseria. Simplemente para complicar esto, digo, hay un punto en común con alguna frase que dijo Vidal, porque Vidal en su momento planteó que había algunas pymes que no tenían condiciones para seguir sosteniéndose. Vidal, como muchos liberales, sí, como es la filosofía de del macrismo en general, sí. Y como te lo reconoce cualquier economista de cualquier tendencia burguesa, inclusive el kirchnerismo, dice lo que es un secreto a voces, pero que si vos lo decís no perdés muchos votos. A saber que buena parte de la estructura industrial de la Argentina, si no casi todo, es obsoleta. Lo que sucede es que Vidal y compañía representan a los capitales más grandes, a los que efectivamente les molesta que una parte de la plusvalía vayan a parar a estos sectores. ¿Por qué? Porque quisieran que fueran a parar a ellos mismos. El problema es que ellos mismos son capitales parasitarios. Salvo Arcor y alguna que otra más, el resto en la Argentina no existe. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Una sola planta de Toyota produce más que todas las plantas de todas las automotrices en la Argentina. Una sola planta de Toyota en Japón produce más que todas estas. ¿Eso es lo que te está diciendo? Que todo el sistema automotriz es obsoleto. Y que General Motors Argentina o Toyota Argentina a escala mundial operan como capital chatarra, es decir, como capital obsoleto. Ese es el límite del macrismo. Es más, el límite del macrismo, ¿cuál es? El límite del macrismo es la gran propiedad, es decir, la idea de que estos grandes capitales pueden realizar la tarea que venimos señalando, saber relanzar la productividad en Argentina. Pero estos grandes capitales son grandes capitales en la Argentina, pero en el mundo son piojosos, en el mundo son pequeños capitales que operan con productividad muy por debajo de la media y demás. Vienen acá a operar con un capital por debajo de la productividad media porque en otro lugar no podrían operar. Vienen acá no a relanzar la productividad, sino a obtener ganancias sobre la base de la productividad trazada. Entonces, en sentido estricto, tanto Vidal como mucha otra gente está en lo cierto cuando dice esto. Si Kicillof le apagan el micrófono, te dice lo mismo. Me lo sé personalmente. Te dice lo mismo porque esto lo sabemos todos. Qué malo que es. Ahora, la pregunta... Pobre Axel. La pregunta... No, bueno, pero eso es lo único que demuestra que Axel es vivo para hacer política y no es tonto como economista. Porque si dijera otra cosa, uno lo calificaría de estúpido. Obviamente, como es economista y tiene dos dedos de frente, pero no es estúpido, no va a decir en público lo que es capaz de decir en privado.
pero esto lo saben, lo saben todos. ¿Cuál es la diferencia entre Esper, Milei y el resto? ¿Que el resto no se dio cuenta? La diferencia entre Milei, Esper y compañía es que en Milei, Esper y compañía no les importa decirlo. Por lo tanto, dicen abiertamente lo que todo el mundo sabe en el privado. Lo que pasa es que eso tiene costos electorales y sociales. A ver, ¿qué haces con la crisis que eso provoca? Entonces, cuando vos ves este problema, ¿con qué cuestión te enfocás? Que lo más avanzado en la burguesía argentina es el programa desarrollista. Porque el programa peronista es simplemente que explote todo y veremos cómo nos arreglamos. En algún momento, alguna coyuntura nos va a ayudar y entonces tendremos plata para repartir. Entonces, bueno, después de la hiperinflación de Alfonsín, la caída de Plan Primavera, la primera hiperinflación de Menem, se obtuvo una pausa en el ajuste, empezaste a endeudarte, a subvencionar a todo el capital atrasado con deuda y privatizaste, con lo cual empezaste a vender las joyas de la abuela. A Cristina, ¿qué es lo que le dio ese aire? La soja. A Mauricio, ¿qué le dio aire? 2 años en el endeudamiento. Ahora, todo eso termina siempre en lo mismo, que eso no va a ningún lado. El macrismo cree que lo único que necesita es mejorar las condiciones generales, tanto jurídicas como económicas, es decir, que haya más puertos, que haya más rutas, que haya comunicaciones más eficientes y que en general se choree lo menos posible. Con ese combo confía en la propiedad privada para hacer lo que haga falta. Ese es el problema del macrismo, que en última instancia es liberal, es decir, confía en la iniciativa privada, pero la iniciativa privada es la iniciativa privada de estos agentes parasitarios, que, como el propio Macri ha confirmado en los últimos años, son capitales que son incapaces de hacer nada que valga la pena en términos productivos. Por eso se queda solo con vos decís que le sube la vara al empresariado promedio de la Argentina y que eso les molesta porque les demuestra que son parasitarios, por lo tanto hay que voltear al tipo que me sube la vara. Sí, a ver, en su momento lo dijimos, acordate cuando todo el mundo decía que Macri era fascista o que era la ultraderecha y nosotros salimos a decir que era desarrollista. Nosotros salimos a decir que una cosa muy sencilla, que Macri está por encima de las pretensiones de su propia clase y que lo más probable que sucediera es que la propia clase se lo comiera a Macri. Y si no terminaba de colocarlo en su lugar, la crisis se lo iba a llevar puesto. Bueno, es lo que pasó. ¿Pero por qué? La experiencia de Frondizi es una experiencia interesante para ver. Esto le pasa al desarrollismo cada 2 por 3. El problema es que el límite del desarrollismo es que es liberal, la defensa de la propiedad privada individual. Y la Argentina tiene un tamaño tal que el capital desparramado en decenas, miles de empresas no logra alcanzar la productividad de trabajo mundial. Yo siempre doy el mismo ejemplo. En Corea hay 5 empresas. En Corea vos tenés Samsung, Daewoo, Hyundai, 2 o 3 más y se acabó. Y yo el otro día en una charla daba el ejemplo. Yo tengo un reel Daewoo, tengo una caña de pescar Daewoo, le pongo tanza para pescar Daewoo, tengo los anzuelos Daewoo. Vos podés tener un auto Daewoo, hay sartenes Daewoo. Es decir, es una empresa que te hace todo. Luego, la escala que esa empresa logra es fantástica. Ahora, si vos esa empresa la fragmentás en 20.000 empresas, lo que vas a tener son 20.000 kioscos desparramados en la Argentina. Y con eso, cada uno de esos kioscos no hace nada. Entonces, hay que expropiar a todos esos capitales. Cuando digo pymes, me refiero a escala mundial. O sea, acá hay que expropiar desde la General Motors hasta el kiosquero de la esquina. Y con eso, más la renta, armar empresas que sean capaces, manejadas por el Estado, que sean capaces de entrar al mercado mundial a un nivel de productividad elevado. Si no, no hay tutía. Date cuenta que estamos hablando de un país que es muy chico. Te doy un dato. Trump le puso a China un impuesto
para el ingreso de un conjunto de mercancías chinas que entraban a Estados Unidos, sí, y que entraban pagando un arancel muy bajo. Se calculaba que el impacto iba a ser de $300.000, $300.000 millones de dólares. Eso para las exportaciones chinas es poco y nada. Para Estados Unidos es nada. Pero eso es todo el PBI argentino. O sea, el costo de un impuesto a las importaciones, que al país exportador, a China, no lo jode demasiado, no es que se va a fundir por eso, ni por asomo, es todo el PBI argentino. Google vale más que la Argentina 2 y 3 veces. Entonces, cuando vos ves eso, este país no tiene solución a menos que decida concentrar toda la munición en una sola bala y dirigirla bien. Y eso presupone la expropiación de la burguesía, el fin de la propiedad privada, la concentración de la propiedad en el Estado y la planificación de toda la economía. Y eso es lo que la burguesía no puede hacer porque, digamos, ¿por qué lo va a hacer? Significaría expropiarse a sí misma. O fíjate que la escala de concentración de capital en países como China, como Corea o Taiwán, ¿a qué se debe? ¿Cómo se consiguió? Y se consiguió la devastación de la guerra. De ahí no quedó nada y se construyó todo de cero y a partir de ahí se empezó a construir un capital extremadamente concentrado. Entonces, las bases están puestas, hay que ver si las quieren tomar para edificar una plataforma socialista. Yo creo que cualquier tipo de izquierda que tenga dedo de frente debería prometerle esto a la gente como una solución. Y si viene la Revolución Mundial, seremos todos felices y este plan, ¿sabe dónde tengo que guardarlo? ¿Por qué? Y porque imagínate que Estados Unidos se hace socialista. Bueno, ya está, cambió el universo. No hay nada que discutir. ¿Qué vamos a discutir? El problema de un Estados Unidos socialista es para el resto del mundo capitalista. ¿Quién puede sostener el capitalismo en esa condición? Ahora, vos como socialista no podés pedirle a la población que te siga a ver qué pasa. Tenés que ponerle por delante un plan racional que funcione. Si no, no sirve. Te mando un abrazo, Eduardo. Buena semana. Abrazo para todos. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como cada lunes, agarrando la Sartelli por el mango. Acordate, 4094-7100, los que quieren formar parte de la Sartelli por el mango, mandan un mensaje y nosotros los integramos a la lista.